la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Y qué cosa? Y la fe de en Jesús. Gloria al Señor por eso. Es un privilegio para mí compartir con ustedes nuevamente la palabra de Dios. También quiero pedirles, antes de empezar, el apoyo para compartir estos materiales, ya que de esa forma apoyan esta labor. Y para comenzar el mensaje de hoy, lo haremos con el libro de Salmos, en el capítulo 119, versículo 28, que dice lo siguiente: De angustia se me derrite el alma, susténtame conforme a tu palabra. Un texto de esperanza, de promesa, de ánimo, que es muy importante, porque todos nosotros vamos a tener que pasar de una o de otra manera la angustia en este tiempo del fin. Pero ahí decía que encontraba refugio en su palabra. De angustia se me derrite el alma, decía. Susténtame conforme a tu palabra. Así que es la palabra la que nos sostiene, la palabra de Dios, y que nos da el ánimo, la fuerza para enfrentar estos tiempos que vienen. También en el Salmo 19:4, como es tan importante esta palabra, dice lo siguiente: por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras, porque el Señor sabe lo importante que es para el ser humano y que le va a dar ánimo en el tiempo de angustia y que vamos a ser sustentados. La envió por todo el mundo para que nadie pueda quedarse sin ella. Y en Mateo 8, versículo del 8 al 10, nos habla de esta confianza que debemos tener en la palabra en el caso del centurión romano, que dice así: respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y esa fe en la palabra que tuvo el centurión debe ser la experiencia del pueblo final, a nosotros que nos ha tocado vivir ahora el tiempo antes de la segunda venida del Mesías. Y es ella entonces la que va a fortalecer a este pueblo, la confianza, la fe en esta palabra de este Dios maravilloso que vino a este mundo a salvarnos, a rescatarnos. Y esta generación que va a tener una fe poderosa es muy importante, porque va a tener que enfrentar todo tipo de dificultades. En la Review and Herald del tomo 4, en la página 231 dice: muestre una firme e indivisible confianza en Dios. Ser siempre leal a los principios de Dios, sin variar. Hable decididamente lo que usted sabe que es verdad y deje las consecuencias a Dios. Y ahí presenta de que debemos ser valientes, tener esa confianza y decir o enseñar la voluntad de Dios para este tiempo del fin, aunque sea difícil, aunque se levante la oposición. Y ahí se verá si acaso realmente tenemos confianza en lo que está escrito. Ahí se verá si acaso nuestra vida anda de acuerdo a la palabra eterna. Porque sabemos que viene el enemigo, que está trabajando ya, y este cuerno pequeño, esta bestia de Apocalipsis 13 o de Apocalipsis 17, está trabajando y está blasfemando el nombre de nuestro Dios. Y por eso que se requiere un pueblo bien dispuesto, un pueblo que realmente no dude. Y a pesar de lo que las circunstancias que sucedan, las consecuencias, pueda él actuar pensando solamente en la gloria de nuestro Dios. Y en Daniel 7
nos habla acerca de este cuerno pequeño que se levanta, el cual es diferente a los primeros y a los tres reyes de arriba. Y en el versículo 25 de Daniel 7 dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos el Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es el reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Gloria al Señor por eso. Qué maravillosa promesa para todos nosotros. Y ese es el evento que viene sobre este pueblo. Este es el evento maravilloso en que va a reinar el Rey de Reyes y Señor de Señores, que el juez se sentó, también dice. Pero lo que vamos a destacar es lo que dice ahí, que hablará palabras contra el Altísimo. En otras partes dice que va a hablar blasfemias, va a blasfemar de su nombre, de su tabernáculo. Y en estos tiempos difíciles se requiere esa fe, que confíe cada uno de los hermanos, cada uno de nosotros, en la palabra que estamos mencionando. Y vemos cómo el mundo anda al revés, cómo este cuerno pequeño, esta bestia de Apocalipsis 13, el papado, avanza continuamente. Y quiero leerle la noticia que apareció hace muy poco tiempo acerca de el ecumenismo, de este movimiento que está uniendo a las iglesias y sobre todo los ecumenistas católicos que han salido ahora con la idea de que Martín Lutero sea exonerado. O sea, un grupo ecuménico allá en Alemania, formado por católicos, por protestantes, está pidiéndole al Papa que levante la excomunión de Martín Lutero, ese que se le dio allá con el Papa León X en el año 1521, y que a cambio esta federación, que la Federación Luterana Mundial, revoque la condena de Lutero del Papa como un anticristo. O sea, por un lado, están pidiendo que se exonere a Lutero, y por otro lado, se quiere de que ya no se hable de que el Papa es el anticristo. Vean cómo están los tiempos en los cuales estamos viviendo. Por eso es que se va a requerir una fe poderosa, un pueblo firme. Y aquí ustedes pueden ver la noticia que estamos viendo ahí. Los ecuménicos católicos quieren que Martín Lutero sea exonerado. Eso es lo que yo le estaba mencionando a ustedes. Y ahí sale el resto de la noticia de cómo estos católicos ecuménicos y protestantes que se han unido, entonces quieren que no se hable más del anticristo. Porque esos son los tiempos que estamos viviendo cuando la palabra no varía, la palabra permanece. Sin embargo, las personas cambian, las sociedades, el pensamiento, y ahí donde se requiere esa fe potente de que el pueblo va a tener en la palabra de Dios. ¿Y qué decir ahora bajo este aspecto del Congreso Adventista del Séptimo Día que terminó, que ya concluyó, que se hizo este año? O sea, podríamos decir que que 61 reunión, Congreso de San Luis, que se realizó en San Luis, allá en Missouri, de este año 2022, cuando tenemos ahí que el presidente Ted Wilson volvió a ser elegido, como estamos viendo ahí la noticia en la pantalla. Nuevamente ha sido escogido por los delegados, por los que asistieron a ese importante encuentro mundial adventista del séptimo día, que vamos a ver aquí un poquito este video. Desde Missouri, como dijeron, en St. Louis, que es la ciudad de la Conferencia General. Y esta es la número 61ª Conferencia General de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. De ahí podemos ver cómo
este evento tan importante se realizó allá en Missouri, allá en San Luis, y tristemente lo que ha pasado es que se ha dado un acontecimiento muy importante que apareció o flameó la bandera del Vaticano, que muchas personas no saben lo que ha estado sucediendo durante todos estos años, pero que ahora se ha vuelto a repetir este 2022 allá en esa reunión tan importante que debiera ser para el pueblo final. Vamos a verlo primero y lo vamos a analizar. Vamos a poner el video de lo que sucedió hace unos poquito tiempo atrás. Es realmente increíble, no cabe en la cabeza que aparezca esta bandera amarillo y blanca con esos símbolos de el poder romano, esa llave de oro, esa llave de plata. Pero esto no es nuevo, porque ya ha sucedido en años anteriores y vamos a ver que es solamente una seguidilla de señales que esta organización adventista le está entregando al mundo y al mundo católico también, de que ellos son amigos y de que ellos ya han cambiado la posición de denunciar a los pontífices romanos como el que se opone a Cristo. Ya no vamos a decir más que la bestia, ya no vamos a decir más que es, digamos, el anticristo. Es otra señal más. Y cuando uno analiza esta situación, que los símbolos que hay ahí, claro, ellos dicen que en Mateo 16, 19, que Pedro es la roca donde está la iglesia. Pero nosotros sabemos de que esa roca donde está la iglesia es Cristo. Y estas llaves del reino que fueron enarboladas allá en este congreso que acaba de terminar, Congreso 23 séptimo día, estas llaves del reino que aparecen en esta bandera, que son todos símbolos de blasfemia en contra de Dios, se supone que son las llaves de San Pedro, y que antiguamente las mismas se le entregaban al que fungía como pontífice al momento de tomar posesión del gobierno de la sede de Roma. Y ahí además aparece esta corona que estamos viendo también aquí en esta foto, que son la corona de los papas. Cuando los papas asumieron el poder temporal en los estados pontificios, la corona basal que estamos viendo fue decorada con joyas para asemejarse a las coronas de los príncipes, para parecer, ¿no es cierto?, que ellos son monarcas. Y la primera corona de esta bandera que flameó allá en este congreso de la Asociación General, esta primera corona representa, escuche bien, que el Papa es Señor del cielo. Por eso que es una blasfemia que haya pasado junto con las otras banderas. La segunda corona, el significado que tiene es que el Papa tiene poder espiritual como también tiene poder temporal, terreno, declarando que Dios le había puesto al Papa sobre reyes y reinos. Habría sido agregada también a los estados pontificios. Y la tercera corona, que el Papa es Señor de las partes profundas. O sea, el Vaticano ondeó sus símbolos junto con otra bandera en medio del supuesto profeso pueblo de Dios. ¿Cómo es posible? Claro, algunos lo ven como que fuera algo normal, algo bueno, porque ya están viendo las cosas igual que el mundo. Pero es una blasfemia ante Dios decir que el Papa es Señor de los reinos, que es Señor del cielo. Esa es una blasfemia, es un agravio en contra de Dios. Y eso es lo que no se ve, porque vamos a ver que los que nos van a perseguir, los que nos van a entregar a los poderes civiles, van a ser los mismos hermanos adventistas, como vamos a verlo.
¿Y qué dijo el que fue presidente y el actual presidente Ted Wilson al respecto? Dice que eso representa, esa bandera representaba a las naciones que aún no han sido alcanzadas por el mensaje de los tres ángeles. Porque esa es una excusa bárbara solamente para mostrarse amigos del romanismo, de que ellos pasan hasta su bandera en sus congresos. Pero vamos a darnos cuenta de que también no es solamente ser amigos, sino que es rebajar el mensaje y ya no decir más que el Papa es el anticristo, que el Papa es el impío, aquel inicuo que el Señor va a destruir también con el poder, con el resplandor de su gloria cuando Él venga. O sea, tiene ese conjunto porque siempre dan como un engaño ahí maquillando las cosas. Ahora están diciendo de que esas son las naciones que no han alcanzado. ¿Qué eso representa? Eso lo dijo el actual presidente Ted Wilson. Enarbolar la bandera para dignificar a las naciones que aún no se han alcanzado, hermano, es una triste excusa para justificar lo injustificable. Tenemos que despertar como pueblo, tenemos que ejercer esa fe en la palabra, que esa palabra es para siempre, no cambia. Podríamos preguntarnos, ¿habría ondeado Israel la bandera de los asirios alguna vez, que eran los enemigos? Nunca, jamás. Porque ellos, como dije recién, dan señales que son amigos de Roma, que no los van a denunciar, como señala el mensaje del tercer ángel. Por eso que esta corporación adventista no es perseguida, no es demandada por las demás denominaciones que se ofenden. No, porque ellos quieren estar bien con los pueblos paganos y entonces se acomodan al mensaje que ellos dan y reducen el verdadero mensaje que nosotros tenemos. Así que esta bandera del Vaticano representa el poder espiritual y político del Papa, en este caso el Papa Francisco, y apunta a la sede de la Iglesia Católica Romana, o sea, la sede de la bestia que va a quedar en tinieblas por 3 días, dice la profecía. Esto sucedió el sábado 11 de junio de este año 2022, donde la bandera vaticana ondeó durante el desfile de las naciones al concluir la 61 sesión de la Asociación General allá en San Luis, en Missouri, como recién dije, que es la conferencia más importante de los adventistas del séptimo día. Según la explicación que dio el pastor Ted Wilson a la sesión mundial, la bandera de Roma fue volada para representar las naciones que aún no han sido alcanzadas. Esos son los tiempos que estamos viviendo. ¿Y qué dice la palabra de Dios? En Zacarías 2:7 dice: oh Sión, la que moras con la hija de Babilonia, escápate. O sea, quiere decir no participes de esto, de estas abominaciones. Y los hermanos no encuentran nada malo, ellos piensan de que está bien, de que es correcto. Y aquí este versículo de Zacarías 2:7 está hablando de Sión, la iglesia de Dios. Y dice, la que moras con la hija de Babilonia, le dice, escápate, no sigas participando de esto. Y vamos a ver que todos aquellos hermanos que se quedan callados cuando el cuerno pequeño está trabajando, insultando, blasfemando a Dios, entonces va a caer una maldición, la maldición que pone la Escritura a todos aquellos que se quedan callados. Verdaderamente, vamos a decir que lo que Dios mostró a través de la mensajera del Señor se está cumpliendo, porque estamos viendo que se ha establecido una nueva organización, que nada se permitiría que se interpusiera en el camino de este nuevo movimiento. Mensaje Selecto, tomo 1, página 204. Iban a cambiar nuestra iglesia en la medida que han pasado los años. Y vamos a mostrar muchas cosas, muchas situaciones de que esto viene de décadas atrás, y por algo que se hacen estas señales, se dan estas señales para mostrar de que somos como las otras iglesias, que no somos una secta, sino que, y tampoco atacamos a los demás, denunciando al papado, como lo vamos a ver. Y aquí vamos a ver al Papa, este Papa blasfemo,
burlándose de Dios, diciendo que él fracasó en la cruz y otras cosas más. Vamos a ver este video. ¿Qué es esto? Y esto es la historia del fracaso de Dios. This here, in this item, is the history of God's failure. Es un vía crucis, It's the way of the cross, pequeño vía crucis. a small way of the cross. Es como Jesús fue sufriendo As Jesus suffered, desde que lo condenaron a muerte and when they condemned him, hasta que fue Right up. sepultado. to È chiaro. E Gesù si fa un po' lo scemo, lascia passare il tempo, scrive e poi, ma incominciate. Il primo di voi che non abbia peccato scatti la prima pietra. Ha mancato la legge Gesù lì? Si sono andati via, incominciati da noi, i più vecchi. Deus, Lucifer matutinus inveniat, ille in quam Lucifer qui nescito casum, Christus filius tuus, qui regressus ad inferis, humano generis serenus illuxit, et tecum vivit et regnat in saecula saeculorum. Es increíble cómo públicamente este líder mundial señala que Dios fracasó allá en la cruz. Ya iba mostrando las estaciones del Calvario y todo eso que vimos ahí, el canto, ese canto maquiavélico, todo lo que salió ahí y mucho más. ¿Y cómo podemos estar nosotros de amigos con ese poder no denunciándolo? Y ese es el problema que hoy en día se da, de que como el mundo se ha metido tanto en la iglesia, los hermanos piensan como el mundo también. Y esto no ocurrió solamente este año 2022, sino que acá está mostrando la foto del año 1995, donde nuevamente se paseó esta bandera blasfema que representa el poder del cuerno pequeño, el poder de la bestia de Apocalipsis 13, de todo eso. El 8 de julio de 1995 se invitaron delegados del Vaticano al Congreso número 56 de la Asociación General que se celebró allá en Utrecht, Holanda. O sea, ahora estamos en el 61, en el Congreso 61, esto fue en el Congreso 56. En este Congreso también ondeó la bandera vaticana con las dos llaves y la triple corona que recién mostré de la tiara papal, en un desfile que se da a los países. ¿Y qué pasó en ese momento? Los adventistas lo recibieron esta bandera con un gran aplauso, con una gran ovación. Usted puede investigar lo que estoy mostrando, si acaso es así o no es así, pero es cierto, mi hermano. Y esto fue clavado entonces el estandarte de este inicuo en medio del corazón de la Conferencia General de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ya voy a mostrar por qué se dan todas estas cosas. Es muy penoso, muy triste, pero muchos no lo encuentran nada de malo. Ellos piensan de que este asunto se puede hacer amigo de Babilonia y quedarse callado, porque durante años lo han hecho. En el Conflicto de los Siglos, en la página 29 dice: tan pronto como los estandartes del ejército romano idólatra fuesen clavados en el suelo sagrado, que se extendía a varios estadios más allá de los muros, los creyentes en Cristo debían huir
a un lugar seguro. Esto de que se clavaban los estandartes, los símbolos de Roma, quería decir que Roma se había apropiado de ese lugar. Y no sucede hoy en día lo mismo. El hecho de que veamos sus estandartes ahí en medio del pueblo de Dios no quiere decir que ya ella ha dominado todo por dentro. Hemos dado en los temas anteriores cantidad de evidencia de que esto ha ocurrido y que está ocurriendo. Que ya se ha echado bolsillo a esta corporación adventista. El papado la tiene bajo su poder. Y se necesita que usted, que me escucha en distintos países del mundo, pueda tomar su lugar para defender el honor de nuestro Dios ante esta blasfemia, este ataque, este surgimiento de este cuerno pequeño que va a levantarse en contra de los santos del Altísimo. Entonces, ¿tenemos fe? Porque va a ser difícil. Hay confianza en Dios como el centurión romano que le dijo, di la palabra, Señor, yo sé que va a ocurrir. ¿Usted confía en las promesas que han sido dadas? ¿O cuando ya entonces se hace una presión, entonces ya se desvanece, ya se aleja, se enfría y no enseña, no predica, no hace nada por las cosas del Señor? Quizás solamente un adventista de sábado, por la mañana. Estos tiempos que se levanta este cuerno pequeño es el tiempo de levantar nuestra voz para denunciar, porque todo se va a saber. Todo va a ser desenmascarado y Dios te llama para que seas parte de ese pueblo, porque ahí dice que tan pronto como los estandartes del ejército romano idólatra fueron clavados en el suelo sagrado, era una señal para que los que estaban dentro tenían que irse. Y ahora estamos viendo acaso la señal, estamos ciegos. También vamos a verlo en lo que es el pastor Bohr, como ahí también él menciona esto y de que él lo vio pero en San Luis, pero él se refiere a otras ocasiones en que esta bandera flameó, ¿no? También en medio de los delegados de los congresos adventistas del séptimo día, congresos mundiales. Vamos a ver la predicación del pastor Bohr muy breve y vamos a comentarlo. El gobierno de los Estados Unidos ha perdido su perspectiva histórica, ni sospecha los peligros, está jugando con fuego y ni siquiera se da cuenta de lo que está haciendo. Inclusive en nuestra propia iglesia, mis hermanos y hermanas, hay cierta amnesia en cuanto a los peligros que representa el papado. Saben que nuestra iglesia pertenece a varias comisiones del Concilio Mundial de Iglesias, que es muy ecuménico. Nuestra iglesia, con pretextos nobles, para tratar de exaltar el sábado como día de reposo, le dio una medalla de oro a Pablo VI, al Papa Pablo VI, que decía el séptimo día es el sábado, con el fin de testificar. Pero era en una actividad de libertad religiosa. Además de eso, en la conferencia general en San Luis, que no fue la última, sino la anterior, créanlo o no, alguien pasó por la plataforma con la bandera de la Santa Sede. Yo lo vi con mis propios ojos. La Universidad de Andrews invitó a 2 sacerdotes de la Universidad de Notre Dame para enseñar una clase de evangelismo. 2 profesores de la Universidad de la Sierra sugirieron que el papado ha cambiado y debemos construir puentes de comprensión entre la Iglesia Católica y la Iglesia Adventista. Y ustedes saben que muchas iglesias adventistas no se quiere oír de nuestro mensaje profético porque es impopular. Se quiere hablar del amor de Cristo. Se habla nada más que Cristo nos ama. Pues este mensaje es un mensaje de que Cristo nos ama. No juegues con fuego, porque si juegas con fuego te vas a quemar. Las advertencias que da Dios en la Biblia, mis hermanos y hermanas, son mensajes de amor para que nosotros no caigamos en la trampa. Ahí ustedes pueden ver la ratificación de este pastor conocido, famoso, y lo presento porque mucha gente se cierra, no le cree a uno, pero si lo dice un pastor reconocido, entonces ahí sí,
Ustedes escucharon ahí cómo hablaba acerca del encuentro que han tenido con el Vaticano la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Cómo habla de ese medallón, de esos regalos que se dieron ahí. Cómo también presenta de que la bandera, él lo vio con sus propios ojos en otras ocasiones. No solamente lo que ocurrió hace unos días atrás. Y lo muestro porque los hermanos no creen. Porque los hermanos dudan, piensan de que esto no tiene fundamento. Y entonces tengo que darle toda la evidencia posible de los propios elementos que ellos consideran como importantes. Entonces, si nosotros no hacemos caso, no lo asimilamos y nos ponemos tercos, somos como los testigos de Jehová, por ejemplo, que golpean la puerta a los mormones, que uno le explica, le da evidencia de que están equivocados, de que la palabra de Dios dice esto, y ellos no lo aceptan. Y así pasa con muchos hermanos que viendo las cosas no lo aceptan. Por ese como orgullo denominacional que no reconoce su error. Pero ¿qué dice el Espíritu de Profecía al respecto? Dice en el Conflicto de los Siglos, en la página 664, lo siguiente. En cada generación, Dios envió siervos suyos para reprobar el pecado, tanto en el mundo como en la iglesia. Pero los hombres desean que se les digan cosas agradables y no gustan de la verdad clara y pura. Muchos reformadores, al principiar su obra, resolvieron proceder con gran prudencia al atacar los pecados de la iglesia y de la nación. Esperaban que mediante el ejemplo de una vida cristiana pura, llevaría de nuevo al pueblo a las doctrinas de la Biblia. Pero el Espíritu de Dios vino sobre ellos como había venido sobre Elías, impeliéndole a censurar los pecados de un rey malvado y de un pueblo apóstata. No pudieron dejar de proclamar las declaraciones terminantes de la Biblia que habían titubeado en presentar. Se vieron forzados a declarar diligentemente la verdad y señalar los peligros que amenazan las almas. Sin temer las consecuencias, pronunciaba las palabras que el Señor les ponía en la boca, y el pueblo se vio constreñido a oír la amonestación. Qué fuerte mensaje el que presenta acá, donde estos hombres eran fieles y decían las cosas claras, la verdad clara y pura decía, y que los reformadores caían en la cárcel, no les importaba, los torturaban, muchos eran quemados, eran muertos. Y hoy en día, ¿qué podríamos decir de la comodidad de las iglesias? Que nadie quiere sufrir, nadie quiere pasar un mal rato confrontándose con esto, gente que está en el error. Así que ellos no temían las consecuencias. ¿Por qué hoy se dilata tanto? ¿Por qué no existe esa fe en esta palabra que el Señor nos dio, que va a ser la fortaleza en el tiempo de angustia? Cuando tengamos esa angustia grande, ella va a ser nuestro refugio. No podemos dejarla a un lado. No podemos ser solamente de sábado. Y quiero presentar el caso de la historia de Débora y Barak como un ejemplo de las consecuencias que van a tener todos aquellos que se quedan callados, no hacen nada cuando Dios requiere que su pueblo actúe. Y cuando derrotan a Sísara, en el caso de la historia de Débora y Barak, encontramos una interesante enseñanza que se encuentra en Jueces capítulo 5, versículo 14 y 17, donde se menciona las 10 tribus para que vinieran en ayuda del Señor para la batalla, porque se requería. Pero ¿cuántos vinieron en ayuda de Yahweh? En Jueces 4:14 dice que vinieron solo 10.000 hombres. Podríamos preguntar, ¿dónde estaba el resto? ¿Por qué tan poquito, 10.000, cuando se llamaba para ir a la guerra? En Jueces 5:17 dice que Galaad permaneció al otro lado del Jordán para no involucrarse. Podríamos preguntar, ¿por qué se quedó Dan junto a sus navíos? Pensaron, estaremos más seguros aquí pescando seguramente. Aser, otra tribu, se mantuvo junto a la ribera del mar, se quedó en sus puertos.
en esta batalla de Débora, en esta batalla de Débora y Barak, cuando se hizo un llamado general a todo Israel, la gente le atribuyó más valor a su vida que al llamado de Dios. Lo mismo que pasa hoy en día. Se diluye ese celo, ese fervor, ese amor verdadero por Dios. No solamente en la boca que Dios, amamos a Dios, que Dios nos ama, no. Este tipo de personas no son mala gente. En los tiempos de Débora y Barak eran gente religiosa. Se lamentaban por los pecados de Israel y lloraban por su liberación. Podríamos decir que se consideraban básicamente buenos y piadosos. No se dice que hayan ido a ayudar a la causa del enemigo. No dice eso. Sino que ellos le daban prioridad por ejemplo, a cuidar su casa, o atender sus negocios, o cuidar de su familia. Siempre había algo primero que las cosas de Dios. Su propio futuro estaba en juego, así que mucho menos iban a ir. Pero el Señor usó el término meroz para describir a este tipo de hermano, a este tipo de pueblo de Dios. En Jueces, capítulo 5, versículo 23 señala lo siguiente, que lo que dice acerca de este pueblo meroz, que habla en el canto de Débora, mientras bajo la inspiración del Señor recordaba los eventos de la batalla y a los que no vinieron en ayuda del Señor, los de Galaad, que recién mencioné, los de Dan, los de Aser y algunos otros por ahí. Y entonces dice así: maldecid a Meroz, dijo el ángel de Jehová, maldecid severamente a sus moradores, porque no vinieron al socorro de Jehová entre los fuertes. Entonces aquí la Biblia, esta palabra santa que es para ayudarnos, ahora dice que hay una maldición para aquellos que no responden al llamado, aquellos que no vinieron al socorro de Jehová cuando se les requería en la batalla. Y hoy, ¿no es acaso que se requieren los hermanos para dar este mensaje fuerte en contra de este cuerno pequeño? ¿Cómo vamos a dar el mensaje si el mismo cuerno pequeño instaura su bandera en medio del pueblo final? Pero esta palabra se va a cumplir. Dice ahí: maldecid a Meroz, dijo el ángel de Jehová. Maldecid severamente a sus moradores, porque no vinieron al socorro de Jehová contra los fuertes. También la mensajera del Señor lo menciona en Testimonios Selectos, tomo 3, en la página 108, que dice así: ¿qué había hecho Meroz? Nada. Tal era su pecado. La maldición de Dios cayó sobre sus habitantes por lo que no habían hecho. Quizá usted nunca ha escuchado acerca de esto, pero si usted sabe su deber, el lugar que debe tener en la iglesia, junto ahí, luchando hombro con hombro para desenmascarar este poder final, y no lo hace, entonces dice que cae una maldición sobre todos aquellos que se quedan tranquilos y que no hacen nada. En Testimonios, tomo 5, página 76, ahí tiene más citas, dice así: muchos de nuestros miembros son tibios, ocupan la posición de Meroz, ni a favor ni en contra, ni frío ni caliente. Y eso es lo que pasa hoy en día al ver este estandarte de romano en medio del pueblo de Dios. Ellos no les va ni les viene. Ellos no están ni a favor ni en contra. Ahí no saben ni cómo reaccionar. Cuando el honor de Dios está en juego, cuando esta corona papal que menciona de que el Papa es soberano sobre el cielo, una blasfemia, que es soberano aquí en la tierra y que es soberano de las partes profundas. Este pueblo nació para dar el mensaje de los 3 ángeles y va a ser dado con usted o sin usted, conmigo o sin mí. Pero para eso hay que creerle la palabra. Ella es la que nos va a dar la fuerza en estos tiempos de angustia y dejarle las consecuencias a Dios, como decía la cita.
En la página 46 de Servicio Cristiano señala: como ilustración de que habéis fallado en acudir a colaborar con la obra de Dios, como era vuestro privilegio hacerlo, se me ha señalado estas palabras: maldecid a Meroz, dijo el ángel de Jehová, maldecid severamente a sus moradores, porque no vinieron al socorro de Jehová entre los fuertes. Vean todas las citas que hemos señalado con respecto a lo mismo. La maldición cae sobre aquellos que no trabajan, sobre aquellos que no hacen ninguna labor, que se van a sentar ahí al templo, en la banca, y después se van para la casa y no hacen nada por la iglesia. Muchos, hoy en día, viendo esta apostasía, este alejamiento del camino del Señor, se quedan tranquilos porque según ellos no son partícipes. Pero el no hacer nada, el quedarse mudo, es el pecado que recibe la fuerte declaración que leí recién en la cita. Maldecid severamente a sus moradores. Hombres, también dice, jóvenes y niñitos, todos perecen juntos, terrible. Porque pecado no es solamente transgresión de la ley. Pecado también es el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Cuando hoy en día estamos en esta batalla espiritual, en esta guerra, que se supone que allá en ese congreso era lo más importante y en el mismo corazón se pone el estandarte del mal, en el corazón de la iglesia. En Ezequiel 8:16 dice, y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, está hablando de la iglesia de Dios, y he aquí, junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y a su rostro hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente, y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? ¿Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que se hacen aquí? Y eso es lo que está pasando hoy en día. La profecía se sigue cumpliendo texto tras texto en esta palabra maravillosa que ha sido dada para que confiemos, para que fortalezcamos nuestro espíritu. Y eso es lo que hacen los hermanos, que no les da nada, les da lo mismo al ver estas abominaciones que se hacen en la misma casa de Jehová, decía ahí. ¿Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí? ¿Y qué podemos decir también ahora de el adventista, allá que es presidente de Zambia, allá en África? Porque lo hemos comentado, el adventista Ichilema, que estamos viendo ahí, que lo hemos comentado en otras ocasiones, pero voy a tocar estos casos de estos dos países de África, de Zambia y de Ruanda, que nos van a ilustrar el tiempo difícil que estamos viviendo y lo que ha pasado en este Congreso Mundial de los Adventistas del Séptimo Día. Porque este presidente de Zambia, Ichilema, vimos que recibía al Papa. Y cómo hay esa unión política, en este caso, de Zambia con el pontífice romano. Y ahí podemos ver cómo se reúne en febrero del año 2022, hace muy poquitos meses, el 19 de febrero se produjo esta reunión y voy a leerle aquí, aunque está en inglés, pero voy a leerle aquí un poquito lo que está en rojo. Ahí dice que durante la audiencia papal, el Santo Padre le llama, ¿no? También entregó al presidente una colección de documentos de su pontificado. Incluyó el mensaje por la paz 2022, el documento sobre la fraternidad humana y un libro sobre la Station Orbis. Entonces ahí el Papa le da un regalo y el presidente de Zambia, Ichilema, también le da un obsequio. Y aquí estamos viendo la página de Akai de Ichilema, así se llama, y también aunque está en inglés, pero ahí pueden ver fácilmente las fotos de la visita que él realizó allá en el Vaticano. Y dice en lo que está en azul, esta mañana hemos celebrado un encuentro con el Santo Padre,
19 de febrero del 2022, donde el Papa Francisco al Vaticano en Roma, o sea, le hizo ese encuentro y le llama Santo Padre. Me acuerdo de que hace unos temas atrás vimos a un pastor que visitaba el Vaticano también y le llamaba al Papa su santidad. Y esto viene de décadas. Ahora también este adventista le llama al Papa Santo Padre, cuando nosotros sabemos que solamente ese título se le refiere a Dios. Y ahí él habla de los intereses para los zambianos, que es el Papa Francisco, proviene de la orden de jesuita. Él reconoce eso, una rama de los clérigos católicos que ha tenido una profunda influencia en el sistema educativo de Zambia durante muchos siglos, señaló este presidente. Y ¿cómo puede ser que se pisoteen los principios, en este caso personal, de este presidente de Zambia al unirse con el Papa y irlo a visitar? En Marcos 8:36 dice, pues ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿De qué le sirve haber llegado a ese nivel si se va a perder, si no se arrepiente? La Biblia dice, ¿qué dará el hombre por su alma? Entonces, les voy a comentar lo que pasó acá también, lo que él dijo. Ahí podemos verlo en la pantalla, cómo se reúne con los clérigos, con distintas líneas del catolicismo, el presidente de Zambia, y que reconoce que la Iglesia Católica como un faro de esperanza, como una conciencia de la nación, un defensor de la justicia social, dice ahí en lo que está en inglés, lo que está en letras negras. Eso es lo que dice el presidente Hichilema en el mensaje que publicó ahí en Facebook. Y él añadió, la Iglesia Católica, voy a leer lo que está en rojo, la letra que está en rojo. Dice, la Iglesia Católica también ha seguido desempeñando un papel fundamental en las áreas de educación, salud y promoción de la democracia y el buen gobierno en Zambia. Entonces ahí está muy de amigo y que tienen un mismo sentir con la bestia. Y por eso que vemos ahora que él organizó una misa católica también, ahí como aparece en la pantalla, este presidente Hakainde Hichilema, que le agradeció a la Iglesia Católica por su doctrina, que no solo enfatiza la guía espiritual, sino que también abarca la dirección económica y los problemas sociales. Eso que está en rojo, ahí en la pantalla, dice, el presidente Hichilema dijo que la paz y la unidad solo pueden garantizarse mediante el compromiso entre el gobierno y la iglesia, está refiriendo a la Iglesia Católica. El presidente dijo esto hoy cuando organizó una misa católica en la Casa del Estado. Entonces ahí podemos ver que ya también hay esa amistad, ese nexo que existe similar a la institución adventista, porque ellos piensan de que Babilonia ha cambiado, de que ya no son aquellos opresores del pasado que los queman, los encierran en la cárcel, los persiguen al pueblo final. Ellos no piensan eso. Por eso que ya ahora no se predica eso de el papado y todo eso por televisión, por ejemplo. O usted, la radio adventista, usted trata de escucharla y se da cuenta de que no se menciona así en forma directa. Porque han cambiado los tiempos, ellos dicen. Y estoy poniendo este ejemplo porque no se critica en nada en el mensaje político de este presidente de Zambia, de este presidente adventista. Porque estamos viviendo el tiempo donde dice, a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Y hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Esto se ve hoy en día, el mundo al revés, cuando nosotros debiéramos dar estos mensajes. Y ahora voy llegando al punto, ¿qué dijo la Iglesia Adventista del séptimo día de este acto de este presidente adventista de Zambia de visitar al Papa? Ellos apoyaron esa ida. De aquí entramos en terreno, que no es solamente un acto puntual de un presidente, de un miembro de la Iglesia Adventista del séptimo día, sino que ahora, como vemos en esta diapositiva, salió una declaración
en cuanto a esta actividad que estoy mencionando. O sea, 5 días después que este presidente de Zambia visitara al Papa en el Vaticano, sacó la iglesia este comunicado el 24 de febrero de este año. ¿Y por qué sacó este comunicado? Porque alguien hizo un video, un pastor hizo un video denunciando este hecho, que era ilícito, que era fornicación espiritual, que era beber del vino adulterado de Babilonia. Entonces, dice así este comunicado que sacó la iglesia. También nos gustaría abordar, dice, el video viral que supuestamente hizo un pastor de la iglesia adventista del séptimo día. Y ahí estoy leyendo en negro y ahora voy a leer lo que está en rojo. Nuestra posición es que el pastor en dicho video no es un ministro de buena fe del evangelio en nuestra iglesia y no representa ni habla de ninguna manera en nombre de la iglesia adventista del séptimo día. Vean que ahora se puso grave porque está mencionando el parecer de la institución adventista y dice que no tiene nada que ver con ellos. En vez de censurar este acto de la visita de este miembro adventista al pontífice romano, entonces ellos están tratando de tirar por el suelo un video de un pastor que denunciaba esto como malo. Por eso recién mencioné, a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Es el mundo al revés. Uno se queda sorprendido cuando ve a adventistas que van al templo y todo eso, y con la mentalidad que ellos tienen y que no les interesa el honor de Dios. No les interesa que se blasfeme en el mismo corazón de la iglesia adventista del séptimo día con este símbolo de la bestia de Apocalipsis 13, que flameó, que ondeó allá, ¿no es cierto? Fue enalborado allá en los delegados, en medio de los delegados. Y que no ha sido la primera vez y que hay videos donde muestran de que ellos aplauden, ovacionan cuando pasa la bandera papal del Vaticano. Es el mundo al revés. Y ahora vemos que la iglesia también ahora sanciona a este pastor, lo ataca. Y aquí vemos esta otra declaración que está apareciendo ahí en pantalla de la conferencia de adventistas del séptimo día de la Unión del Norte de Zambia. Y ahí aparece hasta la dirección, parcela número 707, Freedom Avenue, y ahí le da hasta el P.O. Box 0200 en Zambia. Lo menciono porque los hermanos no creen que esto sea real. Y menos van a creer lo que les voy a comentar de ahí, como ellos, los mismos adventistas, matando a otros adventistas del séptimo día. Se va a cumplir la profecía que nuestros propios hermanos nos van a entregar a la muerte. Y eso está sucediendo ahora. Y dice así, esta declaración que fue dada, que es una declaración de la Iglesia Adventista respecto a las publicaciones que recién les mencioné en las redes sociales derivadas de la reciente visita del presidente Hichilema a la Ciudad del Vaticano. Entonces, dice así: la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Zambia ha defendido la visita del presidente Hakainde Hichilema al Vaticano para reunirse con el Papa Francisco la semana pasada. En rojo, la letra en rojo, la Iglesia también ha declarado que el supuesto pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día que se hizo viral en las redes sociales cuando condenó la visita ya no es miembro de la Iglesia. Vean ustedes, al que denuncia lo echan. Y al que se va con Roma, el presidente de Zambia, lo aplauden, lo felicitan, lo apoyan. Porque así va a ser. Va a ser perseguido por nuestros propios hermanos. Y eso se requiere fe para poder soportar eso. Se requiere templanza, se requiere, digamos, fortaleza, una unión con Dios en forma plena. No es para una fe debilucha. ¿Cómo está su fe hoy en día? Bueno, por los frutos se conoce. Usted puede decir, no, yo creo en Dios, muchas cosas puede decir, pero cuando llegue el momento,
¿Usted cómo reacciona? O ahora que se requiere que actúe. Quizás les entre por aquí y le salga por allá. Que más rato quede lo mismo. Por los frutos se ve de qué estamos hechos. ¿Qué clase de cristianos somos? Y aquí le estoy dando toda esta evidencia para mostrarle que esto es real. Porque esto viene de tiempo atrás, de que no es solamente que haya pasado una vez que se haya ondeado esta bandera allá en el Congreso de la Conferencia General. No estamos hablando solamente de un presidente que es adventista y que lo apoya una unión de adventistas, sino que la posición oficial, y ojalá que lo entiendan muy claro los hermanos, es que la Iglesia Adventista del Séptimo Día, la corporación adventista, ya no es anticatólica. Y por eso que andan unidos con Roma, en ecumenismo, en el Concilio Mundial de Iglesia, haciendo actividades, los sacerdotes católicos yendo a la Universidad Adventista, hasta los templos, predicando ya públicamente. Y aquí podemos ver lo que el padre de este pastor Ted Wilson, que fue reelecto, él hizo esta declaración mundial de que ya no se es anticatólico esta denominación. Y ahí lo podemos ver en pantalla, el expresidente de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Neal C. Wilson, que ustedes pueden ver ahí, y que en el año 1976, cuando era presidente de la división norteamericana y entonces vicepresidente de la Asociación General de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, declaró oficialmente a través de los abogados de la Iglesia en California que los adventistas cesarían su posición anticatólica. Dice así la cita que él dijo allá en esa oportunidad. Es cierto que hubo un periodo en la historia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día cuando ésta tenía un punto de vista distintivo anticatólico y se usó el término peyorativo jerarquía en referencia al sistema de gobierno eclesiástico del papado. Sin embargo, tal actitud de la Iglesia no era más que una amplia manifestación antipapal entre las denominaciones protestantes conservadoras de fines del siglo pasado y de los comienzos de este. En lo que concierne a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, esta actitud ha sido relegada al montón de basura histórica. Vean lo que él declaró ahí. Y ahí está la cita donde usted lo puede encontrar de la Asociación General, que es el caso 74-2025-CBR del 6 de febrero de 1976. Y esas declaraciones que él muestran el estado de la Iglesia, de la Corporación Adventista del Séptimo Día, que ya no es anticatólica. Por eso que vemos esta bandera ahí en el Congreso Mundial de los Adventistas del Séptimo Día y muchas actividades que se realizan y que se defiende esta unión ecuménica con Roma. Y como le pasó al pastor este que denunció, que hizo este video y lo echaron. Y ese es el miedo también que tienen muchos ministros que velan por su integridad económica, por su sueldo. Asalariados también se le llama en la Escritura. Les da miedo, tienen temor, porque si ustedes se dan cuenta, esta declaración del pastor, del padre del pastor actual, que es presidente también, Ted Wilson, el padre lo señaló en el año 1976. Ahí en esa oportunidad, como recién dije, él era presidente de la división norteamericana y era vicepresidente de la asociación, pero a él lo escogen como presidente en el año 79. Él hace esta declaración en el 76 y después lo escogen como presidente de la Asociación General. Tremendo esto. Quiere decir que los que están alrededor piensan exactamente igual porque por algo lo escogieron. Al señalar él de que ya la Iglesia Adventista del Séptimo Día no es anticatólica. Entonces, si no es anticatólica, ya no se predica del Papa, del Anticristo, que es el Anticristo, de la bestia y de todo lo que nosotros sabemos. Más claro, no se puede enseñar.
no hay peor ciego que el que no quiere ver. Muchos hermanos se cierran, se bloquean. Dicen, no. Lo llaman a un extremista, fanático, disidente, cuando los disidentes son ellos los que se han alejado del mensaje de esta iglesia bendita del séptimo día. En Profetas y Reyes, en la página 87 dice, mientras Elías veía a Israel hundirse cada vez más en la idolatría, su alma se angustiaba y se despertó su indignación. Dios había hecho grandes cosas por su pueblo y muchos hermanos se quedan tranquilos cuando dice acá que al ver la idolatría, Elías, este varón de Dios, dice que su alma se indignaba, se despertó, ¿no es cierto?, su indignación, dice ahí la cita. Su alma se angustiaba y hay muchos hermanos que no les viene ni les va. Cuando los siervos de Dios no pueden permanecer neutrales en los momentos de crisis. Y ellos no van a temer las consecuencias. Pronunciarán las palabras que Dios les pone en sus labios, en su boca. Pero a la otra clase de hermanos que se quedan callados, dice que Dios no los va a reconocer como sus siervos. Cosa terrible es esa. No ser reconocido por Dios como sus hijos, como sus siervos. En Testimonios tomo 1, en la página 321 dice, en esta época terrible, justamente antes de la segunda venida de Cristo, los predicadores fieles a Dios tendrán que dar un testimonio más definido aún que el de Juan el Bautista. Les espera una obra importante y de mucha responsabilidad. Y a los que predican cosas apacibles, no los reconocerá como sus ministros. Un ay terrible reposa sobre ellos. ¡Qué bárbaro! Dice acá que tenemos que predicar más fielmente, dar un testimonio más definido que Juan el Bautista, y Juan el Bautista cayó en la cárcel y le cortaron la cabeza, lo mataron. Pero ahora tenemos que ser más directos, dice ahí. ¿Podríamos entonces nuestra fe ponerla al fuego de la aflicción y soportar la prueba? ¿Cómo está su fe? Y dice que los que predican cosas apacibles no son ministros de Dios. Claro, porque al pasar por una universidad la gente piensa que Dios está ahí. Pero el ministerio no es una profesión, como mucha gente lo ve, que de arquitectura, ingeniería, que por pasar por un instituto educativo ya son. El ministro no es así. El ministro, el que realiza el ministerio, es un don, no es una profesión. Hasta en eso está metido Babilonia en la mente de muchos. Y entonces dice que aquellos que predican cosas apacibles no son ministros de Dios, no lo reconocerá como su ministro. Inclusive hay una advertencia que dice, un ay terrible reposa sobre ellos. ¡Qué bárbaro! Lo correcto hoy en día es claramente discernido, se entiende. Pero muchos hermanos no lo declaran para no ser expulsados de la iglesia. Hay que velar para no traicionar el mensaje, mis hermanos. Así como los tiempos de Jesús, que dice que muchos no lo confesaban. Se quedaban calladitos. Porque dice en el deseado, en la página 580, porque amaban la alabanza de los hombres más que la aprobación de Dios, a fin de ahorrarse oprobio y vergüenza. Y eso es lo que la gente no quiere pasar. No le da la fe para recibir oprobio por su Señor. Porque aman la alabanza, le gusta que los saluden en los templos, le gusta tener amigos, compartir. Se evitan, no quieren pasar la vergüenza de ser mirado raro, extremista, disidente, alocado, que es distinto de los demás. No se puede, mis hermanos, ser fiel a Dios sin que se levante la oposición. El mismo Señor Jesús es nuestro ejemplo. En el deseado ahora, en la página 322, dice, Jesús mismo nunca compró la paz por la transigencia. Su corazón rebosaba de amor por toda la familia humana, pero nunca fue indulgente con sus pecados. Amaba demasiado a los seres humanos para guardar silencio, mientras estos seguían una conducta funesta para sus almas. Las almas que él había comprado con su propia sangre.
Él trabajaba para que el hombre fuese fiel a sí mismo, fiel a su más elevado y eterno interés. Los siervos de Cristo son llamados a hacer la misma obra y deben velar, no sea que al tratar de evitar la discordia, traicionen la verdad. Han de seguir lo que hace la paz, pero la verdadera paz no puede obtenerse traicionando los buenos principios, y ningún hombre puede ser fiel a estos principios sin excitar la oposición. Ahí lo tenemos nuevamente, que al evitar la discordia, al querer no tener problemas, el peligro es que se traicione la verdad. Y eso es lo que sucede hoy en día, que prefieren estar de amigos para evitar la controversia y entonces se pisotea la verdad. El mismo Señor Jesús es nuestro modelo en todas las cosas. Y estos principios nunca se van a entregar sin excitar la oposición, decía ahí. Cada uno sabe. Y tenemos también el último ejemplo que nos va a servir mucho de lo que está pasando y que es muy triste, de esto que aconteció allá en Ruanda, como sale ahí en la foto, de este genocidio que ocurrió ahí, donde en poquitos días murieron 800.000 personas. Yo voy a explicar un poquito, les voy a hacer una pequeña introducción para que entiendan lo grave de lo que vamos a comentar. Los Tutsis, que era un bando allá en Ruanda, abandonaron al catolicismo. Esto sucedió en los tiempos del Papa Pío XI y que este Papa los condenó. Entonces la Iglesia Católica, como vio que los Tutsis lo habían abandonado, apoyaron a los Hutus, que era otro bando rival. Y entonces ocurrió en Ruanda una guerra, donde dejaron de apoyar a los Tutsis y fueron encarcelados por protestar contra el Vaticano, estos que abandonaron el catolicismo. Entonces, para que vean esto que es grave, yo por la gracia de Dios estuve allá, estuve al ladito en Uganda y al ladito está Ruanda, y vean las cosas que pasan. Y allá hay muchos adventistas, yo lo pude ver personalmente en Uganda, pero vamos a darnos cuenta que el 10% de Ruanda es adventista. Y el Papa Francisco, para que vean de que esto es cierto, lo que les voy a comentar, lo que pasó en esta guerra, que era una guerra espiritual también, no era solamente física, porque eran los católicos, era una cosa religiosa lo que estaba promoviendo ahí. Entonces el Papa Francisco pide perdón por el rol de la Iglesia en el genocidio de Ruanda. Y ahí podemos ver la noticia, ahí en la pantalla. O sea, ¿qué quiere decir esta palabra genocidio? El genocidio es un exterminio, vamos a decir, una eliminación de un grupo humano, ya sea por raza, por religión o por política. Y entonces, los adventistas del séptimo día solidarizaron con el papado en el año 1994. Y ahí vemos cómo el Papa Francisco pidió perdón por este asunto de esta matanza de 800.000 personas que murieron ahí, no es poca cosa. Y lamentablemente, este movimiento adventista del séptimo día estuvo apoyando al papado en ese año, en 1994. Ahí vemos la foto, y voy a leerle lo que sale ahí, en Ruanda, que en ese momento era una de las naciones. Bueno, voy a leer lo que está en rojo y azul. Dice que era una de las naciones más cristianas del mundo. Sobre el 90% de la población eran creyentes profesos, un país muy cristiano, con más del 10% siendo bautizados en la iglesia adventista del séptimo día. Los líderes de la iglesia describieron a Ruanda como el país más adventista que había en el mundo en ese entonces. Pero lo grave de todo esto, que en este conflicto que se desarrolló allá, que por un lado era apoyado por la Iglesia Católica, persiguiendo a los que la habían abandonado, que como eran tantos adventistas, se produjo que adventistas mataron o mataban a otros adventistas.
Escuche bien, ¿cómo puede ser posible eso? Que nuestros propios hermanos no nos maten. Porque este asunto de querer estar bien con Roma ha llegado a tal nivel ya, ahora, que claramente se ve lo que viene en lo porvenir y se va a cumplir la profecía, como lo vamos a ver. Y en esta masacre que hubo, voy a poner el ejemplo del pastor adventista y de su hijo, que mataron también a los miembros adventistas también. Vamos a verlo acá en la foto que está apareciendo ahí en pantalla. Ahí ustedes lo pueden ver. Claro, está en inglés, pero yo les voy a mostrar ahí. Y dice ahí, pastor que llevó a los Tutsi a la masacre es encarcelado. Dice la noticia ahí lo que ocurrió ahí en Ruanda, ¿no es cierto? Lo que estamos comentando. Dice así: un pastor adventista ruandés del séptimo día y su hijo, que ahí lo estamos viendo en la foto, a quienes se le quitó el techo de una iglesia para exponer a los refugiados Tutsi a los atacantes Hutus, fueron condenados ayer por genocidio por el Tribunal de Crímenes de Guerra de la ONU para Ruanda. O sea, la persona, el pastor se llamaba Elisapam Takirutimana, de 78 años, y su hijo, que está ahí al lado, Gerard, de 45 años, que es un médico, fueron declarados culpables de llevar a las familias a la iglesia y convocar a los militares Hutu para matarlos. Fue una masacre, algo tremendo, que se dio, como venían huyendo, se refugiaron en algunas instalaciones adventistas y entonces ellos los entregaron para que los matasen. Quizá usted nunca ha escuchado esto y nunca... es muy difícil que lo escuche en un templo adventista. Pero ahí ustedes pueden ver que legalmente salió la noticia y ahí estos pastores, este pastor y su hijo fueron condenados. Y estoy mostrando este caso, pero hubieron otros casos de genocidio y crímenes de lesa humanidad por ayudar a la masacre que se produjo ahí en Ruanda. Y también tenemos esta otra cita que la hemos explicado, que la vamos a poner ahí, que está en pantalla, que esta cita se ha cumplido en esta ocasión. Dice así: vi que la iglesia nominal, en el libro Spalding and Magan, página 1, y los adventistas nominales, como Judas, nos traicionarían y entregarían a los católicos para obtener la influencia de ellos e ir en contra de la verdad. Los santos entonces serían un pueblo oscuro, poco conocido de los católicos. Y muchos hermanos predican por ahí que se refiere a los adventistas del primer día, que no se refiere a la organización adventista, pero sí se refiere a esta iglesia nominal y que dice que van a hacer todas estas cosas para obtener la influencia de los católicos. Y es justamente lo que está pasando. Y por eso justamente se presenta esta bandera blasfema que habla del poder del catolicismo, del papado, se pone en medio, se planta ahí en medio del corazón del Congreso Mundial de los Adventistas del Séptimo Día. Y ahí dice que era un pueblo oscuro, los santos son un pueblo oscuro. No es la conferencia, porque ellos son de amigos. Hasta este adventista fue hasta Roma a hablar con el Papa. Y los pastores que han ido también a Roma para allá y pasean su bandera por el Congreso. ¿Cómo van a ser desconocidos ellos? Un pueblo oscuro. Porque cuando dice ahí un pueblo oscuro, se refiere a estos disidentes que se reúnen por aquí y por allá, unos grupitos que la asociación no controla. Esos son los santos que se van a mantener fieles, porque la iglesia son las almas fieles, mi hermano. Alza tus ojos, página 313. No son los que van al templo, es la vida. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe en Jesús, aunque hayan sido borrados en los libros de la iglesia, ellos son la iglesia. Y los disidentes son los que se alejan de los principios y se unen con Roma. Este es el mundo al revés, como dije recién. Y entonces esta cita se ha cumplido delante de nuestros propios ojos de este tiempo que estamos viviendo. Que ellos quieren obtener la influencia de ellos, del catolicismo.
Y por eso que nos van a entregar. Y vean ustedes cómo se produjo ahí hermano contra hermano. Adventista contra adventista. Murieron ahí en poquitos días 800.000 personas. En el Espíritu de Profecía, en el deseado, en la página 658, dice: el discípulo de Cristo, que en nuestra época disfraza su fe por temor a sufrir oprobio, niega a su Señor tan realmente como lo negó Pedro en la sala del tribunal. Si usted esconde su fe, si usted no se declara a favor de la verdad, entonces es como que lo que hizo Pedro, lo negó cuando lo negó en la sala del tribunal. En Testimonios tomo 5, en la página 211 dice: una parte del trabajo del pueblo de Dios para este tiempo es alertar a otros creyentes de los pecados de la iglesia que se deben rechazar. Si no se hace esto, no se recibirá el sello de Dios. Vean por favor lo que está diciendo ahí, que esto es grave. No va a recibir el sello de Dios aquellos que no alertan a otros creyentes de los pecados de la iglesia. Y para allá va la cosa. Para allá va encaminado esto, para hacerse amigos de Roma y quedarse callados simplemente. En el año 1968, la Iglesia Adventista, para que ustedes conozcan, envió a un alto dignatario al Concilio Vaticano II, y le voy a leer las declaraciones que hizo este enviado de la Conferencia General a ese Vaticano, al Concilio Vaticano II. ¿Qué tienen que hacer los adventistas allá? Imagínense de los años que estamos hablando. Esto no es de ahora, esto de la bandera, sino que esto es un coletazo, es una señal más que se le da a Roma, que ellos son amigos de ellos. Dice así la declaración que él hizo, que lo puede usted encontrar en la revista Adventista. Ya voy a dar la cita. Dice, la cita está ahí en La Verdad Presente, en el número 3 del año 1968, ahí salió en la página 13. Dice así, las declaraciones de este enviado adventista al Concilio Vaticano II. Dice: debemos considerar nuevamente nuestra aproximación a nuestros amigos católicos romanos. ¿Cómo podemos ser cristianos, dice, y rechazar una mano extendida? ¿Cómo podemos decir que son el anticristo si manifiestan un comportamiento tan maravillosamente cristiano? ¿Os sacude esto mucho? Espero que así sea. Espero que os produzca un shock, un sacudimiento, justamente porque debemos ser empujados a un nuevo, más amable y amistoso comportamiento frente a este querido pueblo. Mencionando de que hay que ser amigos de ellos. Que cómo podemos decir que son el anticristo si son tan buenas personas. Desde esos años, mis hermanos, está en La Verdad Presente, el número 3 del año 1968, en la página 13, citado del Camino de los Adventistas, en la página 144. Ahí usted lo puede chequear, que esto ya viene de hace décadas atrás. Y que lo que vemos es simplemente el desarrollo de las uniones políticas que hay con este poder del cuerno pequeño, que cuando empezamos este tema lo señalamos ahí. Y que se requiere esa fe grande, mis hermanos, en la palabra, para poder tomar el lugar correcto y no recibir la maldición de Meroz. También señala ella, el Espíritu de Profecía, Testimonios tomo 3, la página 272, dice: los que son auténticos y leales no ocultarán ese hecho, sino que dedicarán el corazón y las fuerzas a la obra y arriesgarán todo en la lucha. No importa cómo resulte la batalla, Dios es un Dios que aborrece el pecado y maldecirá a los que apoyan al pecador diciéndole que todo va bien contigo. A todos aquellos que dan esos temas suavecitos, que no mueven la aguja para ningún lado, dejan todo igual. Entonces dice que nuevamente va a maldecir Dios a los que apoyan y arrullan al pecador de esa forma. Y no lo despiertan en la condición en la cual está. En Cartas para Battle Creek, en la página 111, del 3 de agosto de 1904, tenemos otra cita. Dice: en ocasiones, con ardiente intensidad y terrible severidad, Cristo denunciaba las abominaciones que veía en la iglesia y en el mundo. Él no permitía que el pueblo
fuese engañado por las falsas apariencias de justicia. Ahí tenemos nosotros nuestro divino maestro. Él es nuestro modelo. Él es nuestro objetivo a seguir, nuestra meta a seguir. Y dice que con ardiente e intensa severidad, entonces denunciaba las abominaciones que veía en la iglesia y en el mundo. Es parte de la labor. Ahora, también tenemos el caso de el representante del Vaticano, Thomas J. Murphy. O sea, ¿quién es este personaje? Lo que pasa es que la Iglesia Adventista, cuando se reunió la Asociación General en otro congreso, en el número 55, invitó nada menos que a un representante del Vaticano, Thomas J. Murphy, o sea, a otro congreso en el 55, no en el 61, el cual estamos comentando recién. En esta sesión se confirmó el vínculo de cooperación entre ambas iglesias, entre catolicismo y el adventismo. Esto fue publicado en un periódico católico de Arkansas. O sea, 2 semanas después de la reunión, este periódico católico publicó lo siguiente, comillas: sin embargo, la mayoría de la iglesia adventista se ha apartado de la posición anticatólica. La nueva posición de cooperación con la iglesia católica se ejemplificó por la invitación que le hicieron los adventistas del séptimo día al Vaticano para que éste enviara un observador oficial a la conferencia. Y esto salió, Arkansas Catholic, en la diócesis lo imprimieron los mismos católicos. Y por eso que ellos hicieron, la iglesia adventista le hizo una invitación a la iglesia católica, que fueran invitados, y por eso que fue, también fue un representante de la iglesia ortodoxa búlgara, también fue un ministro de la iglesia discípulo de Cristo, representante del Concilio Mundial de Iglesia, Joan Campbell. Y usted lo puede chequear, hay un libro que hizo Colin Standish, y entonces ahí aparece esta cita en la página 203 de lo que ellos escribieron. Esta reunión no fue secreta, pues fue dada a conocer en la revista adventista, la revista denominacional Adventist Review, el 12 de julio del año 1990, en la página 7, ahí ellos fueron. Entonces, claro, están de amigos, ya desde hace mucho tiempo atrás, cuando debíamos tener ese celo por la verdad, ese amor de dar el mensaje correcto para salvar las almas, para que se disipen las tinieblas. Pero en vez de eso, nos atacan nuestros propios hermanos. En vez de eso, nos vilipendean, nos ponen mal, nos difaman por distintas partes. Por las redes sociales hablan mal de uno. Cuando la Biblia dice que si tú escuchas algo de un hermano, tiene que ir en forma personal, decirle las cosas en forma privada. Y no, llegan y lo distribuyen nomás. Y ahí se ve el espíritu. Y si no hace caso, dice Mateo 18, ve con 2 o 3 testigos, ve a hablarle en forma personal. Y todos esos pasos se saltan. Y mucha gente habla mal de uno sin rebatir con un escrito está, sino que atacan al mensajero, lo matan. Pero no importa, porque así va a ser. Y va a ser peor cuando nos golpeen, nos echen a la cárcel, como me ocurrió allá en Perú, que por repartir volante, entonces estuve un día ahí en la cárcel, por los mismos hermanos adventistas que nos denunciaron a la policía por estar repartiendo volantes, revistas gratis en la calle. Por eso que cuando dicen que eso de Spalding y Magan, página 1, que la iglesia nominal nos va a entregar a los católicos como Judas, ellos piensan que no es la corporación, pero sí, eso ya está ocurriendo ya. Hay que ser ciego para no darse cuenta. El cumplimiento lo tenemos hoy. En Joy los Testimonios, tomo 2, página 65, dice: los que tienen celo por el honor de Jehová y amor por las almas no callarán para obtener el favor humano. Entonces, ¿qué había hecho Meroz? Testimonio Selecto, tomo 3, página 108. ¿Qué había hecho Meroz? Nada. Tal era su pecado. La maldición de Dios cayó sobre sus habitantes por lo que no habían hecho. Es terrible, mis hermanos. Ojalá que tú te formes realmente parte de este pueblo, no solamente de nombre,
no solamente nominal, sino que participes entonces de esta gran batalla, que te pongas del lado de las filas del Señor y que no recibas el pecado de los que no hacen nada. Comenzamos este mensaje diciendo: de angustia se me derrite el alma, susténtame conforme a tu palabra. Gloria a Dios, porque hay esperanza para estos tiempos difíciles que están sucediendo y que vamos a vivir. En este tiempo de angustia encontremos sustento en la palabra del Señor. Que tú puedas ser parte de este pueblo maravilloso que le prepara el camino a su segunda venida. Estoy muy contento de haber compartido con ustedes este nuevo mensaje. Y me despido, mis hermanos, deseándoles que el Señor Jesús les bendiga ricamente a cada uno de ustedes.